Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 67 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 68 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta la señora secretaria, dará lectura a la cuenta. Por favor. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo del director general de Agua, señor Rodrigo Sangüesa, de fecha 28 de agosto, por el cual remite minuta técnica número 7 y un informe resumido, de acuerdo a lo comprometido en la sesión 65, 30 de julio, por el subsecretario de Obras Públicas y la DGA en relación al tranque Millahue en la región de O'Higgins. Oficio de la Municipalidad de La Florida, de fecha 23 de agosto, en respuesta al oficio 293, por el cual remite información sobre el estado, actualización e implementación del plan de emergencia comunal. Y en el mismo sentido, oficio de la Municipalidad de Chañaral, de la Municipalidad de La Estrella, de San Felipe, de Peñalolén, de Los Vilos y de Vicuña. Oficio ordinario del jefe de gabinete de la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación, de fecha 30 de agosto, por el cual excusa la asistencia a la sesión de hoy del director nacional del Registro Civil, señor Omar Morales, debido a otros compromisos legislativos impostergables previamente agendados. Sin embargo, manifiesta la disposición para asistir en una nueva fecha, por lo que se extendió invitación para la sesión del próximo 10 de septiembre. Antecedentes enviados por la Cámara Chilena de la Construcción, copia de la carta enviada por la Cámara al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 10 de junio de 2019, sobre propuesta realizada a este Ministerio en relación a mejoras de la reglamentación antiincendio en el año 2019. Se adjunta propuesta. Nota del jefe de la bancada Unión Demócrata Independiente, fecha 3 de septiembre, por el cual comunica que el diputado Fernando Borges reemplazará al diputado Guillermo Ramírez durante la sesión de hoy. Y oficio del gobernador regional subrogante de Los Lagos, señor Luciano Belmar, de fecha 23 de agosto, en respuesta al oficio 163, por el cual informa que se encuentran impedidos de aportar para la reposición del carro bomba que sufrió pérdida total tras combatir incendios forestales en el sector San Martín en la temporada estival. Comprometida la primera compañía de bomberos de la comuna de San Pablo, provincia de Osorno, región de Los Lagos. Asimismo, solicita viabilizar para el presupuesto de la Nación 2025 la transferencia de recursos de Bomberos de Chile. Se ofrece la palabra, diputada. Sí, acaba de ingresar por correo electrónico un reemplazo de la diputada Ana María Bravo por el diputado Nelson Venegas. Lo vamos a incorporar a la cuenta. Bienvenida, diputada. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No, no hay nada. Al diputado Venegas. Sí. Bueno, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: recibir al ministro de Transporte y Telecomunicaciones con el propósito de que se refiere a la implementación de la ley 17.216 sobre instalación de servicio telefónico a cuerpos y compañías de bomberos que, conformen su artículo único, los exime del pago del servicio telefónico, con excepción de las llamadas a larga distancia. Asisten en representación del ministro el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, vía Zoom. Si se encuentra presente, ya está conectado, ¿no? Sí, está conectado. ¿Sí? ¿Está sin volumen? Ya. Además, en esta sesión estaba contemplado recibir al director nacional del Registro Civil para que se refiera a la unificación de datos y la estadística de personas fallecidas por actos de carácter violento en los últimos 3 años, entre otros aspectos. Se recibió la excusa del director nacional del Registro Civil, señor Omar Morales Márquez. Se extendió la invitación para la sesión del 10 de septiembre. Finalmente, continúa la discusión en general del proyecto de ley de las diputadas y diputados Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes, Luis Cuello, Tomás Hirsch, Karen Medina, Francisco Pulgar, Marcela Riquelme y Jorge Zafirio, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones que indica, correspondiente al boletín 16.919-14, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos se encuentran invitados de la Cámara Chilena de la Construcción, y lo hacen vía Zoom, el vicepresidente nacional saliente, señor Jaime Mozo Vallasey, no sé si está bien pronunciado, para que me corrija, el vicepresidente nacional electo, señor Orlando
Sillano San, el presidente de del Comité Inmobiliario, señor Daniel Kiberstein Gurovich, y la coordinadora técnica de edificación, la señora Verónica Latorre Benavides, y el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, señor Carlos Pinto Torres. Esto es lo que tenemos en la tabla y así que damos inicio con ello. Le damos la bienvenida al subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las diputadas y diputados presentes y a todos los asistentes. Hay una presentación que les hice llegar hace unos minutos. Sí, ahí está para que la puede compartir. La comparto yo porque se la había mandado a Sí, usted. Ya, perfecto. Está listo. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya, perfecto. La verdad es que se trata de una ley bastante antigua, del año 1969, o sea, hace 55 años. En ese momento no existía ni el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ni la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Es una ley dictada por el Ministerio del Interior que establece en su artículo único que las empresas de telefonía deben priorizar la instalación de teléfono fijo. Estamos hablando de una época en que no existían teléfonos celulares, ¿eh? A las compañías y cuerpos de bomberos, y que estas instituciones estarían exentas de pago del servicio telefónico local. No así de la telefonía de larga distancia. Tampoco la ley establece nada respecto a la telefonía móvil, que la telefonía móvil apareció en el país 20 años después de dictada la ley. Y además la nomenclatura en que está escrito este artículo único de la ley tampoco corresponde a lo que se establece hoy en la Ley General de Telecomunicaciones. ¿Cómo se aplica hoy día? Que es un poco el sentido de la convocatoria, ¿no? La exención debe aplicarse a solicitud de parte, vale decir, una compañía, un cuerpo de bomberos solicita la instalación de la telefonía fija, y una vez que se le instala tiene que solicitar al operador de telefonía o de telecomunicaciones que la declare exenta de pago. Esto hoy día funciona con algunas empresas, que efectivamente entregan la telefonía sin costo para los bomberos. No funciona en el 100% por la forma en que se paquetizan los servicios. Hay compañías en que el servicio de telefonía lo tienen integrado con otros servicios, por ejemplo, el acceso a internet o la televisión de pago, y cuando un cuerpo de bomberos contrata el paquete de servicios completo, fija una tarifa por el paquete de servicios completo que incluye la telefonía. Entonces no podemos decir que propiamente la telefonía esté exenta de pago porque no se sabe dentro de ese paquete de servicios qué proporción del costo corresponde a cada uno de ellos. Y a todo evento, las llamadas de larga distancia y las llamadas hechas a teléfonos móviles no están exentas de cobro. Son facturadas de manera separada por las empresas de telefonía fija. La verdad es que la conclusión más evidente a la que llegamos investigando cómo funciona esta ley es que es necesario actualizarla. Es necesario actualizarla porque hoy día el 132 sigue siendo la forma más rápida de contactar a bomberos, pero no es la única. Hoy día existen otros mecanismos, por ejemplo, mensajería de WhatsApp u otras formas de redes sociales que deberían permitir que la ciudadanía pueda acudir a bomberos de manera ágil, de manera eficiente. Entonces, entendemos que vamos a tener que trabajar en una actualización de esta normativa. Sin embargo, previo a ello, nosotros queremos abrir una ronda de conversaciones, tanto con el cuerpo de bomberos como las empresas. Nosotros hemos
oficiado a las empresas de telecomunicaciones para que informen cuál es la exacta realidad de los servicios que le prestan a las distintas compañías y cuerpos de bomberos a nivel nacional. A partir de la información que ellos nos entreguen, vamos a tratar de desmenuzar esta estructura de cobros, cuánto de lo que se factura al cuerpo de bomberos corresponde a telefonía y por lo tanto queda afecto a esta ley y cuánto no. Y en función de lo que logremos levantar, vamos a ver cuáles son las acciones administrativas que corresponden. Por ejemplo, eventuales sanciones si es que están cobrando el servicio de telefonía fija que corresponde no cobrarlo. Y también eventualmente las acciones legislativas para poner un poco al día una ley que ya lleva 55 años. Eso es lo que les puedo contar, presidente. Quedo atento a las dudas que puedan tener. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Mientras piensan los colegas, yo quiero hacer una pregunta, subsecretario. Piensa la pregunta. Piensa la pregunta, por favor, aclaro. Respecto, usted habla de la actualización de la normativa. Esto tienen que consensuarlo con bomberos, la empresa y el ministerio. La pregunta, ¿hay fecha establecida atendiendo que hoy la emergencia y los desastres son más recurrentes y las comunicaciones son gravitantes? ¿Hay alguna carta GAN o solamente estamos en las buenas intenciones? Si me puede contestar, muchas gracias. No tenemos carta GAN aún porque de lo que hemos podido averiguar con distintas compañías y cuerpos de bomberos, ellos tienen hoy día alguna forma de conectividad. La irregularidad estaría en que eventualmente estarían pagando el servicio de telefonía fija, que es lo que la ley 17.216 dice que no deben pagar. La ley no establece excepción de pago, por ejemplo, para el acceso a Internet o para las llamadas a teléfonos móviles. Entonces, lo primero que queremos tener es ese levantamiento, que esperamos tenerlo de aquí a fines de este mes, y con ese levantamiento probablemente le voy a pedir volver a presentar a la comisión para entregar un diagnóstico más acabado que nos permita definir si es necesario una actualización legislativa y de qué magnitud es la actualización legislativa que se requeriría. Ya, pero podríamos tener una fecha tentativa, ¿es posible para evitar enviar el oficio respecto a este tema, subsecretario? A fin de mes le voy a estar informando, presidente. Muchas gracias. La diputada Riquelme tiene una pregunta, diputada. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al subsecretario. Más que una pregunta, en realidad es bueno, una inquietud y también una sugerencia respecto de la tecnología de los aparatos telefónicos, puesto que he sabido que hay muchas llamadas que se realizan a bomberos que son llamadas falsas, de repente, como decía antiguamente, las pitanzas, ¿no? Y que distrae considerablemente el trabajo de muchos organismos de emergencia. Es importante que estas exenciones contemplen los aparatos o los implementos telefónicos que permitan la identificación de las llamadas. No sé si eso está contemplado, es así, no es necesario solicitarlo o si nos pudiese aclarar un poquito el punto del subsecretario. Gracias, presidente. Tiene la palabra, subsecretario. Gracias, presidente. Lo que hay hoy día es que en general las compañías de bomberos o cuerpos de bomberos contratan las líneas para recibir las llamadas al 132 y que además las utilizan como líneas de servicio para sus comunicaciones habituales. Cuando se trata de compañías o cuerpos más o menos grandes, lo contratan en conjunto con una centralita. Esa centralita tiene la opción de visualización de llamadas, ¿ya? Hay casos de compañías que contratan una o dos líneas fijas y en ese caso no existe la opción de visualización de llamadas. Va a depender del tamaño de cada compañía. Diputada. Sí, gracias, presidente. Nuevamente, insisto, sería importante que se contemplara aquello, subsecretario. Yo creo que no es de muy alto costo y poder incluir un identificador de llamadas a lo mejor ayudaría muchísimo precisamente para aquellos llamados tan molestos que pueden ser unas falsas emergencias. Subsecretario. Estoy de acuerdo, gracias, presidente. Estoy de acuerdo, diputada. Quizás lo que hay que pensar, y por eso eventualmente hay soluciones que son más administrativas que legislativas, es que deberíamos migrar esto a soluciones de telefonía sobre Internet. Y al hacerlo así, efectivamente podemos contar con dispositivos inteligentes que no van a involucrar un gasto mayor para los cuerpos de bomberos y que efectivamente les van a permitir recibir las llamadas con toda su información.
Eh, Ofrezco la palabra, diputado o diputada, para liberar al subsecretario. No. Subsecretario, queremos dar las gracias por darse el tiempo de exponer en esta comisión. Nos ha sido bastante útil la información. Lo mismo del acta le vamos a hacer llegar a Bombero. Don Fernando Recio hoy se ausentó por un problema, pero digamos, siempre lo tenemos acá en la comisión para tratar de consensuar rápidamente estas necesidades que, digamos, son cada vez más necesarias debido a los desastres de emergencia que estamos siendo afectados. Así que muchas gracias, subsecretario. Hasta Pero pronto. para eso estamos, presidente, y espero que la próxima vez poder acompañarlos presencialmente. El día lamentablemente no fue posible por agenda, pero espero la próxima vez estar allá en presencia. Que tengan Agradecido buena tarde. de su buena disposición. Entrando al tercer tema de la tabla, continuar con la discusión en general del proyecto de ley de las diputadas y diputados Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes, Luis Cuello, Tomás Hirsch, Karen Medina, Francisco Pulgar, Marcela Riquelme y Jorge Zafirio, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones que indican correspondiente al boletín 16.919-14 en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos se encuentran invitados de la Cámara Chilena de la Construcción y están participando vía Zoom. Le damos la bienvenida al vicepresidente nacional saliente, señor Jaime Mozo Balacelli, al vicepresidente nacional electo, señor Orlando Sillano San, al presidente del Comité Inmobiliario, señor Daniel Kiberstein Gurovich, a la coordinadora técnica de edificación, señora Verónica Latorre Benavides, y al abogado de la Gerencia y Asuntos Regulatorios, señor Carlos Pintos Torres. No sé, primero excusarme si pronuncié mal algún apellido y bueno, le ofrezco la palabra, no sé quién va a comenzar con la exposición. Bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente. Le hablo Jaime Mozó, vicepresidente por unos días, hasta unos días más. Perfecto. Queremos agradecer a usted por la invitación y por su intermedio también a todos los miembros del comité de la comisión correspondiente, diputadas y diputados. Desde nuestro punto de vista, creemos que este es un mecanismo, una exigencia que nos parece de toda lógica que se aplique. Es así que nosotros tenemos un compromiso explícito con la seguridad de las personas. En este caso se hace patente con una propuesta que realizamos el año 2019 al entonces ministro de la Vivienda y Urbanismo, don Cristian Monkeberg, para mejorar la regulación existente en seguridad ante incendios y promover modificaciones necesarias en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para superar estas brechas existentes. En dicha oportunidad se conformó una mesa de trabajo técnica de la cual formaron parte otros gremios, bomberos, instituciones de carácter técnico, profesionales expertos, de la cual emanó una propuesta a la cual nos queremos referir a continuación. Y si usted me permite, señor presidente, quisiera solicitarle la autorización para que pudiese exponer nuestra coordinadora técnica del área de edificación de la Cámara, doña Verónica Latorre, para poder profundizar sobre algunos de estos puntos. No hay problema. Señora Verónica, bienvenida. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como contexto general respecto de nuestra postura, nos remontamos algunos años atrás. El año 2018 nosotros constituimos una mesa sectorial en torno a seguridad ante incendio, con el objetivo de poder analizar críticamente nuestro reglamento y poder hacer una propuesta coherente y acorde, ¿cierto?, al mercado nacional en ese momento respecto de lo que tenía que ver con la seguridad de las personas, que es a lo que aludía don Jaime Mozó unos momentos atrás. Esa mesa sectorial que se extendió en términos de trabajo por más de un año y que convocaba a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, a IDIEM, a DICTUC, a la SEC, al Cuerpo de Bomberos de Santiago, a DITEC por parte de MIMBU y a la CDT de nuestra Cámara, generó una propuesta que nosotros hicimos llegar al Ministerio de Vivienda en ese momento, que giraba en torno principalmente a 3 puntos. Lo primero era contar con un detector de incendios
en cada unidad habitada y en espacios comunes específicos. Es decir, que cada unidad tuviese algún dispositivo que le permitiera detectar un incendio, ¿cierto? Y generar una alarma. En ese momento, la participación que tuvo la Superintendencia de Electricidad y Combustible fue a través justamente de la División de Combustibles, porque ellos en ese momento estaban estudiando el tema de el número de intoxicaciones por monóxido. Por lo tanto, en esa oportunidad, nuestra propuesta era que las unidades habitadas contaran con un detector de humo para el caso de incendio, pero también de monóxido. Y hago esta salvedad dado que en ese momento era algo que en la agenda de la SEC era bastante importante y por lo tanto nosotros lo incorporamos en esa propuesta. Un segundo pilar o punto principal de nuestra propuesta en esa oportunidad tenía que ver con que existiesen sistemas de evacuación acorde a las características de la edificación. En ese caso, específicamente, por ejemplo, proponíamos que para edificación en altura que tuviese más de 200 ocupantes existiese audio evacuación y un sistema integrado que permitiera de alguna manera poder, ¿cierto?, responder a la necesidad de la evacuación en caso de incendio de alguna manera integrada e inteligente dependiendo de la situación. Nosotros poco antes de, o creo que durante el tiempo que estuvimos trabajando, ocurrió el incendio en la Torre Grenfell en Londres y también fue parte de lo que nosotros consideramos en nuestro análisis lo que tenía que ver con los aspectos específicos de la evacuación y cómo informar oportunamente esta evacuación de acuerdo a el tipo de incendio que se estaba desarrollando y dónde se estaba desarrollando. Y por otra parte, un tema que era muy importante para nosotros y que lo sigue siendo también, tiene que ver con que al entrar en vigencia, estas exigencias generalmente aplican para lo que corresponde a las futuras viviendas o las futuras edificaciones. Y en ese sentido, dado que lo que nos mueve es la seguridad de los habitantes de las edificaciones y los recintos, lo que creemos es que es importante que contemos con algún sistema de fiscalización que no sea un hito dentro de todos los hitos que existen para cada proyecto, sino que sea que se transforme en algo regular que se realiza a las edificaciones para verificar que efectivamente estas cuentan con lo que necesitan para poder responder en caso de incendio para proteger a las personas. La siguiente, por favor. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros observamos? Y como mencionaba hace un momento atrás, lo que venimos analizando hace bastante tiempo. Nuestra reglamentación general y principal, ¿cierto? Es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, es nuestro primer reglamento y es el reglamento que de alguna manera aplica a todas las construcciones en Chile. Y en ese sentido ocurre algo bastante particular en nuestro caso, y es que las exigencias en torno a la seguridad antiincendio, que puede tener que ver con evacuaciones, con protección activa o con protección pasiva, o con exigencias o con referencias a algunas normas en específica, se encuentran desagregadas en nuestro reglamento. Y eso significa que, resulta muy difícil cumplir con todo, porque al encontrarse desagregadas se encuentran también amarradas a otras exigencias y por lo tanto modificarlo y actualizarlo es bastante complejo. Sin embargo, habiendo hecho este levantamiento, ¿cierto?, de lo que son nuestras normas y exigencias, lo primero que aparecía como una necesidad tenía que ver con que existiese alguna herramienta, como por ejemplo podría ser, por ejemplo, solamente un código, por ejemplo, que contara con todas las exigencias mínimas, ¿cierto?, generales y específicas, de manera agregada para poder acceder a estas exigencias de manera fácil y clara. Junto con ello,
viene de alguna manera como agregado lo que tiene que ver de positivo de que teniendo un documento o un lugar donde yo tengo todas estas exigencias, suele ser mucho más fácil actualizarlos con, por ejemplo, nuevas tecnologías o nuevos estándares. Em, por ejemplo, acá tenemos el tema de qué es lo que ocurre con la responsabilidad, la copropiedad inmobiliaria, porque no estamos hablando solamente también del proyecto, sino también de qué es lo que ocurre con estas instalaciones toda vez que están entregadas, por ejemplo, en el caso de las viviendas a los usuarios. Uno de los temas que nos ha ocupado bastante tiene que ver con no solamente garantizar que se está entregando la infraestructura para proteger la vida de las personas, sino que cuando las edificaciones están en operación, que se estén dadas las condiciones para que sea de un fácil y lo más accesible mantenimiento, tanto financiera como técnicamente. Entonces, volviendo a lo que les mencionaba hace un momento atrás, tenemos por una parte las condiciones de seguridad antiincendio, por otra parte tenemos condiciones generales de seguridad y tenemos algunos capítulos asociados a especificaciones que tienen un destino o uso específico. Acá aparece, por ejemplo, lo que ocurre con los centros comerciales que deben tener, en el caso de que, ¿cierto?, sea superior a 1000 personas, deben tener un sistema automático de extinción de incendios. Pero en general, o como contraste, nuestro reglamento en este momento lo que nos exige es que tengamos algún sistema. ¿Y qué es lo que se entiende por sistema? Tampoco está de alguna manera desagregado, lo que por una parte puede generar confusión, diferencias de estándar, ¿cierto? De cuál es el mínimo cumplimiento o la mínima infraestructura que me permite tener la tranquilidad de que mi proyecto cumple con la exigencia. Ahora, en conclusión de este levantamiento y como de esta mirada general respecto del reglamento, ¿qué observamos? Por una parte, que tenemos o que requerimos de una protección adecuada para los ocupantes, que de alguna manera nos permita entregar servicios de respuesta oportunos y acordes. Por otra parte, están entonces estos objetivos funcionales, que es que los ocupantes puedan salir de la edificación, ¿cierto? Sin ser afectados, por ejemplo, por el humo o por el calor. Tenemos algunas exigencias en los reglamentos actualmente respecto, por ejemplo, de lo que son las cajas de escalera. Sin embargo, de alguna manera no tenemos un estándar y tampoco tenemos, ¿cierto?, lineamientos claros respecto de eh, cómo esa evacuación debiera adaptarse a las condiciones particulares que se pueden generar eh, en un incendio. Lo vamos a mencionar en un momento más, pero el tema de la compartimentación o del diseño de la planta del edificio no es el único factor. Justamente en la Torre de Grenfell se demostró que también tenemos un tema de compartimentación vertical que es relevante y que eso de alguna manera debe estar conectado con las decisiones respecto de cómo evaluar o cómo definir lo que tiene que ser la evacuación de la edificación. Un tercer punto tiene que ver con los requerimientos de desempeño. Generalmente ocurre que en alguna normativa o en algunos reglamentos existen descripciones prescriptivas muy particulares respecto de qué es lo que de alguna manera cumpliría, ¿cierto?, con el objetivo y qué no cumpliría con el objetivo. Y en ese sentido, aun cuando queda explícita la exigencia, se genera un problema por cuanto al momento de aparecer una nueva tecnología o una nueva alternativa o una nueva técnica para poder cumplir con esta exigencia, no puede cumplir porque de alguna manera esta descripción y esta prescripción se puede transformar en una barrera de entrada. En ese sentido, creemos que es muy importante eh, que ilumine de alguna manera las exigencias que se pueden hacer a través de este proyecto de ley, que exista un estándar de desempeño, es decir, qué es lo que yo le estoy exigiendo a la infraestructura en términos de
capacidad de respuesta, ¿cierto? Y capacidad de detección y alarma, más que qué infraestructura específica es la que yo estoy solicitando. De esa manera dejamos abiertas las puertas para que eh, toda nuestra creatividad y potencial nos permita, ¿cierto?, ir generando mejores soluciones más eficaces, ¿cierto?, para cumplir con la exigencia como tal. Y por último, siempre, ¿cierto?, acompañado de esta exigencia en términos del requerimiento en el desempeño, que exista un método, un procedimiento, una metodología, ¿cierto? Que todos podamos seguir de manera tal que todos demostremos de la misma forma, ¿cierto? Que efectivamente estamos cumpliendo con lo que, con el deber que nos establece la ley, que a su vez queda reflejado en el reglamento que es nuestra ordenanza. Por último, señor presidente, ¿qué es lo que proponemos a la luz de lo que hemos planteado hasta ahora? Primero, que un punto importante acá son las edificaciones de vivienda en altura. Y en ese sentido hay varios aspectos que creemos que es importante destacar para que sean analizados oportunamente en las distintas instancias. La primera es que tiene que haber una compartimentación. En lo que tiene que ver con compartimentación, nosotros como reglamentos en verdad no tenemos. Probablemente se debe a que, dado que somos un país sísmico, hay una compartimentación implícita que se da en los edificios para cada uno de los pisos. Eso es lo que ocurre generalmente, pero debiese existir una compartimentación explícita que de alguna manera permita retardar, ¿cierto?, el avance de la llama en el incendio. Y eso no solamente tiene que ocurrir de forma horizontal, sino que también tiene que ocurrir de forma vertical, porque justamente la evacuación, que es lo que nosotros hablábamos hace unos momentos atrás, va a estar dada de manera segura en la medida en que el fuego se retarde o la llama retarde su avance de manera vertical, es decir, desde el piso incendiado hacia arriba y hacia abajo. En ese sentido, habiendo analizado también la propuesta, creemos que es importante aclarar de alguna manera qué es lo que entendemos por planta, si estamos hablando de la planta de la unidad habitada o estamos hablando de la planta completa del edificio, porque de esa manera nos permite aclarar también cuál es la exigencia en términos de infraestructura, perdón, que se está realizando. Por otra parte, proponemos que exista una exigencia respecto de sistemas de detección y alarma que sean autónomos, que estén instalados en la edificación, ¿cierto? Pero que sean de gestión individual y que estos sistemas de detección autónomos sean al menos uno por unidad habitable, acompañado, por supuesto, de la infraestructura que puede quedar desplegada, ¿cierto? En las distintas comunidades por los copropietarios. Y por último, respecto de la fiscalización y abordaje, eh, relacionado con lo que comentábamos un momento atrás, es decir, existe un parque de viviendas importante, ¿cierto? Que también tiene habitantes y debemos proteger la vida de ellos de la misma forma que lo haríamos en los futuros proyectos a la luz del proyecto de ley, es decir, que se considere, ¿cierto?, el parque existente en términos de una exigencia, y eso iba asociado a lo que mencionábamos hace un momento atrás, en torno a contar con un sistema que también verifique que en la operación y en el tiempo esta infraestructura de detección y alarma está respondiendo adecuadamente a el requerimiento o la solicitación. Gracias. Muchas Gracias, gracias, señora presidente. Verónica. ¿Quién? Señor ¿Quién sigue? presidente, ¿Sí? poder retomar la palabra y contextualizar nuestra presentación. Don Jaime. Está de manifiesta nuestra disposición a que esto suceda. Es una necesidad y tenemos que apuntar a mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo en términos de la seguridad y el riesgo asociado a los eventos que estamos hablando.
Un punto complementario, señor presidente, que nos interesa de sobremanera que ustedes como legisladores lo tengan presente, es que desde hace muchos años venimos con un incremento importante en términos de lo que significan las mejoras de la calidad por concentraciones de materias normativas, y que dada la situación en que estamos como país, dada la situación económica que tremendamente difícil para que las personas lleguen a ser propietarios de la vivienda, tenemos unas brechas que hacen muy difícil el acceso de la vivienda. Por lo tanto, todo, aunque sean pequeñas cosas como son estas en términos de costos, todos estos costos van sumando, sumando y sumando, y tenemos alzas que ya más normativamente estamos cercanos al 20% del aumento del costo por estos aspectos. Todos nosotros hemos vivido en viviendas bastante más sencillas de lo que hoy día se hace, y creemos que es importante tener presente estos elementos para la futura legislación en estas materias. Es importante considerarlo, señor presidente, tenemos costos que se nos arrancan, y esto significa que la accesibilidad a la vivienda, por muy buena que sea la medida, se hace cada día más compleja. Con eso creemos haber resumido los aspectos. Ahí está el detalle de las normativas, pero estamos con ustedes en el sentido de que este es un elemento importante y solicitamos que busquemos la forma de preocuparnos de los aspectos más centrales de toda la materia. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo que nos dieron y poder realizar esta presentación. Muy agradecido. Gracias a ustedes por la completa exposición. Doy la palabra a los diputados y diputadas respecto al tema. Diputado Bobadilla, tiene la palabra. Sí. No solo, presidente, para valorar la exposición bastante completa, nos han dado una visión de esta iniciativa parlamentaria, y la verdad es que creo que los comentarios que nos han hecho son tremendamente importantes para la discusión que vamos a llevar adelante. Yo debo concluir que ellos están de acuerdo con la iniciativa, al igual que yo. Mi único mi único reparo, lo vamos a decir, es a los mocionantes nada más, pero el contenido del proyecto es bueno, ¿no? Nada más, presidente. Diputada Riquelme, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Saludar, por supuesto, la presentación, y también entiendo en el mismo sentido que el diputado Bobadilla, ¿cierto? Que están obviamente de acuerdo con el proyecto, pero el tema un poco es el financiamiento, ¿no? El financiamiento respecto de las viviendas particulares pareciera no tener mayor reparo, se incluye dentro de los costos. Pero el tema de los subsidios, quería saber qué de lo que expusieron, qué es lo que proponen concretamente en que pudiese mejorarse los subsidios o crear algún subsidio especial para este tipo de bienes que en el fondo van en beneficio de la seguridad de las viviendas. Incluirlo en algún tipo de subsidio ya existente, aumentar los subsidios, ¿qué propuesta concreta se propone respecto de ello? Diputado Rackman, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quisiera saber si ellos tienen algún tipo de información respecto de legislación comparada, particularmente a nivel latinoamericano, si hay normativas similares en nuestros países vecinos o a nivel latinoamericano que también considere o regule este tipo de materias que se pretende establecer con este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Don Jaime, tiene la palabra para la respuesta a las preguntas de los diputados. Tenemos una información, se las voy a mandar. Dos cosas. Efectivamente, tenemos algunos antecedentes de legislación comparada en el sentido de que de Inglaterra y Estados Unidos, pero los estándares que aplican ellos arrancan completamente de lo que podemos hacer nosotros como país. Ya son elementos, yo creo que una cosa por el estilo nos convierte, para variar, en ser los líderes en Latinoamérica respecto a los avances de la calidad que está entregando la vivienda, se está entregando la vivienda hoy día, subsidiable o no subsidiable. Lo que sí, y respecto a lo que decía la diputada, es que la vivienda privada hoy día es la que más está golpeada que la vivienda con subsidio.
La vivienda privada está viviendo una situación de extremada gravedad que nos puede complicar el futuro, las fuentes de trabajo y complejos grandes respecto a muchas empresas. En ese sentido, creo que si bien estamos hablando de montos que son menores, creo que debemos buscar como país una estandarización acorde con la realidad del país. Y yo creo que estamos en muchas cosas muy alejados de ello. Ahora, con respecto al tema de la vivienda subsidiable, indudablemente esto aplica y fuertemente. ¿En qué sentido? En que uno no puede jugar con el precio de venta. El precio de venta está acotado. Yo tengo un techo. Desde ese punto de vista, también con mucha importancia, es muy importante el punto, pero tenemos que compatibilizar la calidad con el monto del subsidio. Y el tema de la vivienda privada, les solicito explícitamente que nos preocupemos de tener una legislación coherente con lo que realmente el país puede pagar. Muchas gracias. Diputado, diputada. Sí. Bueno, queremos dar las gracias por esta clara exposición y seguramente antes de la votación de este proyecto, que yo creo vamos a esperar a Cuaniquén, esperemos que dé el último informe que nos van a hacer llegar para poder votarlo y pasarlo a sala. Así que quiero dar las gracias a nuestros invitados de la Cámara Chilena de la Construcción, agradecidos por su buena disposición, por la clara presentación, ya la tenemos en nuestros grupos y bueno, ante cualquier duda vamos a estar ya más cada uno de los diputados directamente haciendo las consultas respectivas. Así que agradecer todavía al vicepresidente nacional, señor Jaime Mozo, don Orlando Sillano, al presidente del Comité Inmobiliario, don Daniel Kiberstein, a la coordinadora, señora Verónica Latorre, y al abogado, señor Carlos Pintos Torres. Muchas gracias por darse el tiempo y exponer esta comisión. Muchas gracias a ustedes y como siempre a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, siguiendo con la tabla, puntos varios. No hay votación ahora. Puntos varios, algún requerimiento. Para la próxima semana indicarles que tenemos como invitado al el director del Registro Civil de Identificación, que se había excusado, y tenemos a la presidenta, a la directora de la SEC, también para hablar de este proyecto. Así que, ¿alguna otra pregunta, diputadas, diputados? No, miren, hoy día estuve condescendiente, así que la comisión va a terminar temprano. Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.